Tema de este video va a ser sobre la harina de rocas utilizados en agronomía. Esto es porque en mis clases de edafología mis estudiantes me preguntan repetidamente este tema que yo ni lo considero siquiera. Pero bueno, es un buen pretexto para hacer este video. Bien, bueno, si este video les gusta, denle like y compártanlo. Y los invito a seguir viendo el canal de Suelos, Ambiente y algo más. Bien, pues vamos a tratar de dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué es la harina de rocas y para qué sirve? Bien, antes de contestar esas preguntas, debo decir que primero tenemos que hacer un buen diagnóstico. ¿Qué y cuánto tiene nuestro suelo de nutrimentos? Pensando en los macronutrimentos y en los micronutrimentos. Y de preferencia hacer un diagnóstico completo. Esto es decir, tomar en cuenta el perfil completo del suelo. Porque si ustedes solo toman en cuenta la capa arable, los primeros 30 centímetros, pues van algunas veces a conocer solo un tercio de lo que hay en su suelo. Bien, también es importante conocer las plantas. Por un lado, qué tiene nuestro suelo y por otro lado, qué necesitan nuestras plantas. Y qué tipo de raíces tienen, en qué volumen viven las raíces, porque muchas llegan mucho más allá de los 30 centímetros. Ahora, si están en parcelas en las que están siendo ya cultivadas, pues ustedes pueden saber, o sí saber cuáles son los elementos de los que carece nuestro suelo. Esto por los síntomas que las plantas muestran. Esas coloraciones de las hojas nos van a indicar si tenemos eh, problemas o no y de qué tipo son. Bien. Y también debemos saber cuál es la producción que nosotros esperamos obtener. ¿Cómo se hace en los diagnósticos de fertilidad? Para establecer una dosis hay que saber la demanda, o sea, qué esperamos, cuánto necesitamos tener, cuánto hay y la eficiencia del fertilizante que vamos a utilizar. Bien, entonces, primero que nada, un buen diagnóstico. Y luego tenemos que decir, bueno, cuál va a ser la dosis, en qué forma, en qué momento la planta necesita el nutrimento y cuál va a ser la fuente. Bien, esto a grandes rasgos es lo que se hace cuando mm, tratamos de fertilizar nuestros suelos. Bien, entonces tenemos macronutrimentos como los que tenemos aquí, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que tenemos en la atmósfera, en el aire, y el nitrógeno, bueno, que está en el aire, pero que se vuelve disponible cuando hay descargas eléctricas en las lluvias. Los fertilizantes más importantes, los nutrimentos más importantes por su cantidad, son el famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Nitrógeno del aire, fósforo y potasio del suelo, pero también tenemos otros macronutrimentos como calcio, magnesio y azufre, que vienen de las rocas y algunos de la materia orgánica. Y luego tenemos los micronutrimentos. Estos elementos que las plantas necesitan en pequeñas cantidades, como el hierro, zinc, manganeso, cloro, cobre, boro, molibdeno y níquel. Pero que si también los tenemos en cantidades altas, pues se convierten en un problema de toxicidad para las plantas y para los animales que consuman estas plantas. También llegamos a tener en la naturaleza, en los suelos y en las rocas, elementos que son tóxicos, como el vanadio, como el arsénico, como el plomo, el cadmio y el cromo, por mencionar algunos. Bien, ahora, ¿qué son las rocas?
Bueno, pues cuando usamos esta palabra nos estamos refiriendo a muchas cosas. Hay tres grandes grupos de rocas: las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Pero cada uno de estos grupos tiene una gran diversidad de rocas. Ahí tenemos unos ejemplos para las ígneas: basalto, andesita, pómez, granito, gabbro, etcétera. Y también para las metamórficas y por supuesto las sedimentarias, muchos tipos. Pero además, cada una de estas rocas está compuesta de a veces una gran diversidad de minerales y a veces no tanta, pero también es muy difícil encontrar una roca en estado, con un solo mineral. Generalmente hay asociaciones de minerales y entonces la cosa se vuelve más compleja. Incluso cuando decimos, bueno, pues un mineral, por ejemplo, el olivino, pues hay muchos tipos de olivino, es decir, que tienen cantidades diversas de otros elementos químicos. Bien, miren, ahora estamos viendo un cuadro que me gusta mucho, aunque no está fácil de analizar, pero para eso le puse colores. Aquí tenemos algunas rocas y sus elementos mayores. Miren cómo hay arenas que tienen principalmente silicio, pero también tenemos arenas que tienen hierro o que tienen otro tipo de nutrimentos. Estas otras tienen ya menos silicio. Y bueno, tenemos acá rocas que casi no tienen silicio o que tienen muy poquito silicio, que tienen principalmente, esta tiene hierro, esta tiene aluminio y la caliza que tiene principalmente carbonato de calcio. Por eso el calcio y el CO2, que sería con lo que se forma el carbonato, ¿no? Entonces, rocas con una gran diversidad de elementos mayores. Bien, esto es lo primero. Pero también tenemos rocas que tienen minerales, minerales con arsénico. Y entonces todas estas rocas o todos estos minerales tienen arsénico y todos estos minerales tienen plomo. Arsénico y plomo, un metal y un metaloide, ambos tóxicos para humanos. Entonces, con la harina de rocas debemos tener cuidado. Aquí he puesto algunas recomendaciones usando los colores de semáforo. Tenemos rocas con minerales formadoras de suelo. Si queremos aumentar la capacidad de intercambio de cationes de nuestro suelo, pues la harina de rocas de lutita es una buena opción. Si por el contrario nuestro suelo casi no retiene agua, pues podemos usar harina de tefra para retener agua. Porque como ven, este es mineral, tiene muchos hoyitos y eso hace que funcione como una esponja en el suelo. Es lo que tenemos en los andosols del centro del país. Luego tenemos rocas con minerales con nutrimentos: calcio, magnesio, potasio, fósforo y micronutrimentos como los feldespatos. Un ejemplo solamente. Y tenemos rocas que pueden ser usadas como enmiendas. En suelos ácidos se pone carbonato de calcio, en suelos salinos se usa sulfato de calcio, y estas calizas sirven más que, bueno, por un lado para fertilizar. Calcio y magnesio son macronutrimentos, pero también para aumentar el pH y disminuyendo la toxicidad por aluminio, y en los suelos salinos para sacar el sodio del complejo de cambio. Bien, tenemos rocas con minerales solubles y esto pues es un poco de cuidado porque podemos salinizar nuestro suelo, y también los carbonatos y el sulfato de calcio pues son solubles, y también luego podemos formar capas duras en los horizontes
subsuperficiales de nuestros perfiles. Tenemos rocas con alofano que fijan el fosfato. Con esto hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y tenemos rocas con minerales que tienen elementos tóxicos. Otra vez aquí, como el arsénico, el cadmio, el plomo, el cromo y el níquel. Plomo y níquel cancerígenos. Entonces, arena de rocas, sí, siempre y cuando hagamos primero un diagnóstico de nuestro suelo, cómo está, qué le falta, qué necesita, y después una buena selección del tipo de roca para hacer nuestra harina. Entonces, ese es el mensaje. Sí, siempre y cuando se haga bien. Harina de rocas, claro que sí. Bueno, eso es todo, me despido y por favor compartan el video para que más agrónomos sepan usar la harina de rocas. Bueno, me despido. Chao.